Recording is on. Bueno, entonces decíamos, el yo está vulnerable, está en construcción, y precisamente esa vulnerabilidad hace que esté mucho más expuesto a esos embates del ello, ¿no? A esas tendencias del ello. Y por supuesto, ¿no? El lidiar con estas tendencias libidinales y también con la realidad que no siempre es la mejor. O sea, muchas veces el entorno familiar no es el más propicio, sobre todo porque Freud, aunque al final termina siendo un teórico que hasta cierto punto reivindica ciertas formas culturales, naturaliza ciertas cuestiones de su época, también sí es hasta cierto punto crítico de esa parte de su entorno que tiende a ser demasiado excesivamente moralista, ¿no? En torno a la sexualidad. Entonces él dice, sí, también no, esto no ayuda, ¿no? El hecho de que la sexualidad sea tan mal vista, sobre todo que no se reconozca la sexualidad infantil, que no se le dé un espacio, eso hace que muchos traumas se generen innecesariamente, ¿no? Pero para Freud la idea es que estos traumas, precisamente porque el yo está vulnerable, la única manera que tiene de lidiar con ellos muchas veces es reprimir el recuerdo. Reprimir significa básicamente olvidar, pero no olvidar. ¿Qué significa esto? Que hay una barrera que interfiere con estas memorias que se han olvidado y esa barrera es la represión. Precisamente el análisis lo que va a permitir es superar esa represión y permitirle al yo contactar con esos recuerdos traumáticos, pero que ahora, en tiempo presente, el yo adulto está capacitado para manejar, ya no tiene por qué seguir temiendo a ellos, dice Freud. Entonces, en la medida en que puede recordar, puede reelaborar y se da cuenta que ya no tiene que seguir teniendo miedo a esas cosas, y eso, de alguna forma, va produciendo mejorías y un mejor manejo de su propia identidad, de su propia personalidad y su propia vida a las personas, ¿no? Freud, además, recordemos, tiene un modelo de la psique energético basado en un modelo hidráulico, es decir, un modelo de máquina de vapor, ¿no? Donde la energía pasa de una instancia a otra y en la medida en que hay mucha energía empleada en tratar de reprimir estos aspectos de la infancia, se genera la neurosis, ¿no? En la medida en que gasto menos energía en intentar reprimir y soy capaz de soportar, tolerar mejor todo esto que estaba ahí en el inconsciente, esa energía se incorpora al yo, por así decirlo, y le da mayor funcionalidad, mayor operatividad en la vida, ¿no? Entonces, por eso es tan importante para Freud el análisis y por eso también mucho trata sobre la infancia, porque Freud piensa que es precisamente en la infancia donde se gesta esta parte neurótica de la personalidad. Y para Freud, digamos, la etapa esencial del drama, del surgimiento de la neurosis va a ser precisamente la etapa fálica, que va de los 3,5, 4 hacia los 5,5, 6 años de edad, donde se da este drama que él llama el complejo de Edipo. ¿Se acuerdan? Platicábamos precisamente el complejo de Edipo, de cómo él retoma esto, hace una analogía entre esta tragedia griega de Edipo Rey, y que el que se termina casando con su padre y matando a su madre, no conscientemente, inconscientemente, o sea, no lo sabe él, y que cuando se entera, bueno, se saca los ojos y se autoexilia, ¿no? No vamos a contar todo el drama porque ya lo platicamos. ¿Se acuerdan cuando veíamos el modelo psicodinámico? Y bueno, de todos modos, sí, ahí con la profe Fabi, de todos modos, seguramente lo verán con mayor amplitud. Pero el complejo de Edipo para Freud es como precisamente esta circunstancia donde el infante siente una atracción, un deseo sexual hacia su propia madre. Si uno ha visto niños en este rango de edad, es fácil entender por qué Freud llegó a esta conclusión, ¿no? Pues verdaderamente los niños erotizan a su mamá, eso es un hecho. Tiene sentido, es el primer objeto de relación con el que tienen vínculo en la infancia, y bueno, pues no sería nada especial, no tiene nada especial que el niño erotice a este objeto, ¿no? Claro, el problema es que Freud dice, obviamente esta tendencia incestuosa está condenada al fracaso por el tabú de incesto, que Freud dice es universal. Por ahí algún antropólogo, lo estructuralista Levi-Strauss va a decir, sí, es universal el tabú de incesto, en todas las culturas se da.
Y entonces Freud dice, pues sí, se tiene que dar, el niño tiene que renunciar a este objeto, pero para renunciar, dice Freud, se requiere, lo va a hacer a partir del miedo a la castración, que es ahí donde la cosa se pone rara, ¿no? Realmente, no tanto en el decir, pues sí, los niños tienden a tener, pues, deseos sexuales infantiles, por supuesto, hacia las figuras parentales con las que se tienen contacto cercano del nacimiento a esa etapa, ¿no? Sí, eso tiene nada de particular. Donde Freud empieza como a especular mucho y a crear teorías que a pesar de que en psicoanálisis siguen siendo consideradas como esenciales, fuera del psicoanálisis uno dice, bueno, quién sabe. Es esta parte de que para que se dé esta represión se requiere del complejo de castración. Freud dice que la única manera por la cual la represión del deseo incestuoso se torna efectiva es a partir del miedo del niño de perder el falo. Profe, duda. Ajá. Este, estaba yo en una clase de mamás y algunas mamás están lactando, ¿no? Y Uh-huh. expresaban esta onda de sentimiento de culpabilidad, decir, es que se siente bien bonito que estén estimulando tu pezón y pues también para la mamá es una pérdida cuando deja dar pecho. Claro. ¿Esto vendría siendo una relación erótica? Sí, por supuesto. Estamos hablando de la etapa oral, ¿no? Pero por qué estamos tan acostumbrados a verlo mal? O sea, yo abrazo a mi bebé y se siente bonito, yo lo acaricio y se siente padre. Entonces, ¿cuándo es que... Y el niño imagino que siente lo mismo. ¿Por qué lo vemos con otros ojos? ¿O por qué la palabra erótica se vuelve tan problemática? El gran problema es nuestra ascendencia judeocristiana, ¿no? O sea, la cultura judeocristiana ha satanizado la sexualidad. Recordemos que el modelo judeocristiano desde sus inicios, antes de ser siquiera cristiano, desde era judaico, es un modelo que emplea, si ustedes leen la Biblia, es un libro recalcitrantemente enfocado a la sexualidad reproductiva. O sea, el único fin de la sexualidad es la procreación. Es para tener hijos y ponerlos al servicio de Jehová Yahvé, ¿no? Ese es el fin. Y claro, como pues el mundo ha sido cristianizado, ¿no? Así, más en mayor o menor medida ha sido judeocristianizado en su gran mayoría, pues esto ha implicado que tendamos a seguir viendo a la sexualidad como un entorno negativo, como algo malo, ¿no? Como pues que sentir placer erótico por amamantar a tu hijo, por cuidarlo o que él mismo lo sienta, es algo malo. No lo es. Por supuesto que no, es como muy natural erotizar, ¿no? Erotizarte, en el sentido de disfrutar, de sentir placer, esa es la dimensión erótica. Cuando hablamos de erotismo no hay que entenderlo como genital. El gran problema es que también en la misma mirada judeocristiana y también la mirada del mundo moderno, ¿no? Que surge en los primeros siglos de la modernidad, siglo XVII, XVIII y XIX, tiende a ubicar y a asimilar erotismo a genitalidad, ¿no? Eso también es uno de los legados del señor Freud, ¿no? O sea, él mismo dice es que el ser humano debe desarrollar la etapa genital, es lo normal. Entonces, toda experiencia erótica se debe genitalizar y eso es, más bien, si lo vemos ahora, disminuir, ¿no? Al mucho, ¿no? La posibilidad de la experiencia erótica, ¿no? Que es mucho más amplia que meramente la cuestión genital. Evidentemente el hecho de erotizar no significa que tengas que genitalizar, ¿no? Porque es ahí donde realmente la tendencia se vuelve incestuosa, ¿no? Pero por supuesto, ¿no? Por ahí, hace algunos años, el Instituto Wilhelm Reich de Valencia, en España, estuvo realizando una investigación muy interesante, donde estuvo trabajando con madres que estaban ellas en un proceso terapéutico, trabajando su propia sexualidad, o sea, trabajando sus rollos emocionales, y entonces se dieron cuenta que cuando el infante, la madre disfrutaba ese contacto, se permitía disfrutar realmente del contacto de la lactancia y el infante percibía eso, el infante mismo tenía una especie de orgasmos vocales, se dieron cuenta de que estudiando esta parte, el infante sentía tanto placer que podía llegar a tener como una especie de contracciones en la mucosa bucal, en toda la zona de la mucosa bucal, y ciertas vesículas bucales incluso llegaban como a inflamarse, a tener una erección literalmente, y era muy placentero para el infante esta circunstancia. Bueno, esto de alguna forma lo que hace es sí demostrar que Freud tenía razón respecto a la etapa oral, pero al mismo tiempo esta circunstancia de tener que no sentir es como absurda, ¿no? Es como muy neurótica de nuestra parte. Y precisamente esa es la crítica
que se deriva de todo este asunto, ¿no? De que Freud, aunque sí cambia y sí revoluciona, al fin y al cabo termina siendo un victoriano. Y como buen victoriano termina de alguna forma reivindicando la necesidad de reprimir la sexualidad, ¿no? Y en ese sentido, reprimir el complejo Edipo, reprimir esto, ¿no? Es decir, se va a dar a través de una situación bastante violenta, ¿no? Que plantea, ¿no? Esto del complejo de Edipo, ¿no? La verdad, cuando uno dice, es que el niño tiene que tener miedo a la castración, dice uno, bueno, ¿y dónde sacó esto el señor Freud, no? Y la otra, por ejemplo, en el caso de la niña, misma situación. A mí me encanta estar con mi papá desde que yo soy chiquita, ¿no? Ajá. Y planteaba por ahí un caso donde a una niña la peinaban, ¿no? Cuando era pequeña, su papá y ella, pues, experimentaba sensaciones placenteras y que para eso ella le causaba culpa como de incesto, ¿no? Entonces yo voy a de, ¿cómo superas eso? Si a ti tú no tienes el miedo de castración. Ah, bueno, es que Freud dice que las mujeres ya no es que lo que hacen es que más bien ya están castradas, ¿no? El complejo. Ah, pero entonces no hay bronca. No, sí hay bronca, porque Freud dice, bueno, Freud lo plantea así, el infante, el niño, en el caso de esto, dice, ¿cómo llega a tener miedo a ser castrado? Bueno, en primer lugar, porque, bueno, además parte del proceso normal del desarrollo de la etapa edípica es que durante la etapa fálica se desarrolla la masturbación infantil. Si me preguntan a mí, yo he visto a niños desde recién nacidos masturbarse. Ahí sí que Freud me perdone, pero pues, bueno, solo vi un niño, ¿verdad? Que puede saber el señor Freud. Yo he visto niños desde recién nacidos masturbarse, ¿no? Entonces, en realidad, los niños se masturban. Eso es un hecho. Pero Freud piensa que en la etapa fálica se masturban. Yo los veo masturbarse todo el tiempo, pero bueno, es cosas que Freud, ¿no? Y que los psicoanalistas actuales siguen reivindicando, uno dice, o sea, nunca han tenido un bebé, nunca han estado con niños, o sea, se masturban, son unos monos masturbándose los chamaquitos muchas veces, ¿no? Sí. Entonces, pues es como mucha ceguera, ¿no? Decir, pues, bueno, pero bueno, supongamos que sí, Freud dice, en esta etapa se masturban más, ok, ¿no? Y entonces dice que parte pues, del entorno cultural, que además eso solamente es aplicable para la sociedad victoriana, ¿no? Porque la sociedad victoriana veía con muy malos ojos que la masturbación infantil, ¿no? O sea, incluso se le achacaba el desarrollo de las enfermedades mentales y de otro tipo de enfermedades físicas a la masturbación infantil, ¿no? Había médicos que habían escrito tratados en contra de los peligros de la masturbación infantil, ¿no? Había que a toda costa erradicarla, evitarla, ¿no? Era lo más terrible que había en ese momento. Les daba pánico que los niños se masturban. Entonces, evidentemente, la amenaza muy común es, niño, déjate ahí o te lo voy a cortar, ¿no? Que increíblemente yo todavía lo he escuchado de alguna que otra retrógrada madre en estos tiempos, ¿no? Y según Freud, también en algún punto de esa etapa el niño llega a ver desnuda a una mujer, que puede ser su mamá, que puede ser su hermana, que puede ser alguien del entorno. Y que cuando la ve desnuda por primera vez, el niño queda muy impactado y piensa que a su hermanita, a su mamá, la castraron, se lo cortaron. ¿No? Es como, esta sí no se dejó de masturbar y se lo cortaron. Y entonces, para evitar que lo castren, él renuncia a esa tendencia incestuosa, esa fantasía erótica para con su madre, y además se identifica con su padre. Esa es la idea que tiene el señor Freud del complejo del miedo a la castración. En el caso de las mujeres, pues también las mujeres se masturban, ¿no? También las niñas están ahí, sienten rico. Es hasta mucho más fácil masturbarse siendo niña porque basta con que te frotes tantito, incluso con tus propias piernas las puedes apretar y puedes generar satisfacciones, sensaciones sexuales placenteras. Evidentemente, con que te subas a cualquier parte y medio te mesas vas a sentir rico. Bueno, también las niñas se masturban, quizá no tan explícitamente, aunque algunas pues sí, ¿no? Descubrirán su clítoris y bueno, pues para eso sirven. Entonces, Freud, pues obvio, imagínense, si les horroriza con los niños, ya no les cuento con las niñas, ¿no? Porque además las sociedades judio-cristianas, deserotizan y le roban a las mujeres el derecho a erotizar su vida, ¿no? Entonces, pues evidentemente eso también es terrible y también a las niñas se les castiga,
se les corrige muy fuertemente estas tendencias masturbatorias. Y en ese caso, pues en algún punto dice igual, de esta etapa, las niñas van a ver que los niños tienen pene y entonces van a decir, me lo quitaron, me lo cortaron. Y eso va a generar una falta en el ego narcisista de la niña que va a tratar, por así decirlo, de suplir, de sustituir ese pene perdido y que la única manera de lograrlo va a ser teniendo un hijo varón, dice el señor Freud. ¿De dónde se sacó esto? No me pregunten. Horror. No tengo la más remota idea de dónde se fumó esto el señor Freud, evidentemente de su machismo, ¿no? Que Freud, la verdad, es un macho misógino bastante evidente, ¿no? En ese sentido, ¿no? Bueno, Freud es judío, además, recordemos que Freud es judío, y muchos de los primeros psicoanalistas del Círculo de Viena son judíos. Y es curioso que uno de los primeros en desertar y decir, no, señor, esto no es así, no es judío, ¿no? Que es precisamente Carl Gustav Jung. Pero bueno, más allá de eso, pues decíamos, ¿no? Esta circunstancia del complejo y toda la castración, hay una cosa que también uno lo ve y dice, bueno, es que si un niño o una niña es educado en un entorno no victoriano, si un niño desde pequeño o pequeña ve cuerpos desnudos, lo mismo que de hombres que de mujeres, la desnudez es una práctica cotidiana, ¿cómo chingaos va a llegar a pensar que a alguien le cortan el pene? Te va a preguntar, por supuesto, ¿no? O sea, ¿por qué ella no tiene pene? Y si tú le das la explicación, pues porque mira, las niñas no tienen pene, las mujeres no tienen pene, tienen vagina y tienen clítoris, pues el niño lo va a entender perfectamente y nunca va a desarrollar ese miedo a la castración. Vamos, para renunciar a las tendencias eróticas incestuosas no hace falta el temor a la castración, que es una de las grandes críticas que pues, le podemos hacer a esta idea del complejo de Edipo. ¿Qué haría falta entonces? Pues nada, simple y sencillamente, pues el niño va a ir entendiendo, pues que que no puede llegar a tener una relación sexual con su madre, ¿no? O sea, simplemente no se puede y ya, ¿no? No pasa nada. No necesitas ni amenazar, ni pegar, ni nada, no. O sea, simplemente la persona tiene que estar, el adulto, la adulta, no tiene que decir, no, pues no, sí, o sea, sí, hay amor, hay cariño, hay placer, hay gusto y nada más, ¿no? Ya, no se puede más, ¿no? Ah, ya. Ok. Y de ahí que se busque una pareja que le recuerde a su papá, a su mamá y así. Claro, ese sí quizás es el mayor logro del señor Freud en ese sentido. Y creo que es de ahí donde genera todas estas teorías, ¿no? De ahí se da cuenta de que en la vida adulta uno anda buscando mamás y papás, ¿no? Todo el tiempo. Bueno, pero el problema es que él le explica esta situación por una circunstancia sexual más que por una circunstancia emocional. Si me preguntan a mí como terapeuta, les digo, claro, la gente anda buscando figuras parentales muchas veces, bien porque quiere repetir situaciones disfuncionales o funcionales, ¿no? O sea, las dos cosas pueden generar la tendencia a reiterar, ¿no? Pero más lo hace desde la necesidad emocional, desde carencias o satisfacciones emocionales que ha tenido en la vida. Y eso, bueno, eso también lo vamos a ir viendo que sí se desarrolla mucho dentro del psicoanálisis. Van a haber autores que van a ir replanteando esta explicación del Edipo, menos situándola en una cuestión meramente sexual como el señor Freud la vio, y más bien una cuestión relacional, afectiva, vincular, que tiene mucho más sentido. Pero ese es un desarrollo que va a ir teniendo gradualmente el psicoanálisis y que va a llevar mucho tiempo, precisamente por la misma resistencia de Freud, pues de oponerse. En realidad se va a empezar a desarrollar estas ideas ya hasta que Freud fallece, es cuando van a haber psicoanalistas que van a empezar como a replantear varias de estas ideas, pues porque ya no está Freud ahí para someterles, ¿no? Para imponerles estas cuestiones pues tan neuróticas que al señor Freud se le ocurría, ¿no? Bueno, sigamos adelante con esto del núcleo fuerte del psicoanálisis, porque ahorita pues no vamos a ver, ya nosotros no vamos a ver Freud, nosotros vamos a ir viendo lo que pasó después de Freud, precisamente, ¿no? Las bases de la técnica psicoanalítica, esto todo el análisis de los sueños, la asociación libre,
la interpretación, todos estos que son como la regla de la abstinencia, el uso del diván, en fin, todo eso son como parte también de lo que sigue siendo parte del núcleo fuerte del psicoanálisis hasta la fecha, ¿no? Y que pues son partes que fue dejando Freud a lo largo de sus obras, que va a ir modificando algunos criterios, él mismo va a ir como siendo flexible consigo mismo, decíamos, él en el afán de desarrollar el psicoanálisis, por supuesto que va cambiando de ideas, de enfoques, de modelos. A ver, permítame un segundo. Bueno, continuamos. Entonces, decíamos, todas estas partes de la técnica psicoanalítica que van a irse desarrollando conforme Freud va escribiendo, conforme Freud va, y que va modificando, recordemos, ¿no? Inicia así con el tratamiento a partir de la hipnosis, el señor Freud, pero luego se da cuenta de que es mucho mejor esto de la asociación libre, y que pues en realidad el tratamiento psicoanalítico tiene mucho que ver más con, o permite mucho más avances si esto se hace gradualmente y si hay conciencia, todo esto de que él se va dando cuenta que el paciente genera pautas de resistencia hacia la persona, hacia la interpretación, hacia la figura del analista, que defiende de alguna forma sus posiciones aunque sean neuróticas, y cómo es un proceso largo, ¿no, Freud? Pues es de estos terapeutas que ve a los pacientes a diario, ¿no? Llega a tener pacientes que ve a diario o de 3 a 4 veces por semana. El psicoanálisis ortodoxo así se plantea, ¿no? Evidentemente en estos tiempos esto es muy complicado por dos cuestiones. ¿Quién tiene tiempo para ir 3 o 4 sesiones o más a la semana? Dos, ¿quién tiene el dinero para pagarse 3 o 4 sesiones a la semana? Bueno, Freud porque está trabajando con la élite, ¿no? De la clase burguesa de la época victoriana, ¿no? En Europa, y evidentemente sus pacientes pues tienen todo el dinero y el tiempo para dedicarse a estas cuestiones, ¿no? Pero el ciudadano común y corriente de estos tiempos, y aún el que no es tan común y corriente, tampoco tiene tiempo para ir 3 o 4 veces a la semana a, a ir a una sesión de psicoanálisis, ¿verdad? Entonces realmente Freud plantea este enfoque y esta técnica, pues también para otra época y para otro mundo, ¿no? Y para otro sistema social. La verdad es que ahora en la actualidad, y esto es muy importante, no es lo mismo el psicoanálisis que la psicoterapia psicoanalítica. En realidad sí ha habido un cambio. En realidad lo que vemos ahora es cada vez más psicoterapia psicoanalítica y no tanto psicoanalistas. ¿Qué diferencia hay? Pues la psicoterapia psicoanalítica, una de las primeras cuestiones que cambia es que las sesiones se vuelven mucho más esporádicas, puede ser una vez a la semana, puede ser cada 15 días, ¿no? La duración del tratamiento tiende a ser más corta, se tiende a enfocar menos tiempo a como el análisis del pasado, la infancia y esas cosas, se sitúa más puntualmente en los problemas concretos que el paciente está presentando. Y entonces, pues evidentemente eso da como un manejo distinto a, al protocolo que Freud había creado inicialmente, ¿no? Y que era como hasta cierto punto muy rígido, ¿no? Bueno, pero también, ¿no? Digamos que sí tiene mejores resultados. ¿Qué cosa? La psicoterapia psicoanalítica contra el psicoanálisis. En realidad, sí, realmente la psicoterapia psicoanalítica, sobre todo porque ha ido también incorporando como aspectos de los autores que iremos viendo a lo largo de este semestre, pues sí, va a tener mejores resultados, ¿no? Va a ser más activa, va a ser más propositiva,
vamos, va a ir cambiando muchas cosas del enfoque y eso la va a hacer como sí más efectiva que el psicoanálisis tradicional ortodoxo, porque además se tiende a volver demasiado pasivo. Una de las críticas que se le va a hacer después es que es muy pasiva la figura del analista, porque está ahí, ¿no? De espaldas al diván, simplemente anotando las asociaciones libres del paciente, ¿no? O sea, es que hay quien me ha contado, ¿no? Experiencias con psicoanalistas donde dices que era sumamente frustrante. Yo llegaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y mi analista no me decía absolutamente nada. Y dices, bueno, ¿y eso de qué sirve, no? O sea, yo no le veo sentido, ¿no? Siquiera, pero bueno, ese era mucho el psicoanálisis ortodoxo, como Freud lo fue moldeando a su imagen en gran medida durante los primeros años y que va a perdurar todavía hasta la fecha ciertos aspectos de esa circunstancia, a pesar de que ahora ya los psicoanalistas contemporáneos y sobre todo los de nuevas corrientes ya también critican ese aspecto tan pasivo de la circunstancia y la técnica psicoanalítica tradicional que Freud crea, ¿no? Una parte muy importante va a ser la regla de la abstinencia, ¿no? Y la regla de la abstinencia es esta circunstancia que Freud plantea de que el psicoanalista debe de mantener una distancia emocional y física, por supuesto, hacia su paciente. No solamente es no lo toques, ¿no? Es no te conectes con él en esta parte emocional, ¿no? Siempre ten claro que es eso, un paciente. Y claro, esto genera mucha frialdad en la relación terapéutica, pero Freud lo hace con el miedo bastante real de que la circunstancia de cercanía emocional lleve a una circunstancia de que se dé una relación inapropiada entre el paciente y el analista, ¿no? Y es algo que pasa, ¿no? Le pasa a muchos analistas que están iniciando en la época de Freud, desde Breuer, ¿no? El propio Freud, hay quien plantea que tiene ahí una situación como muy contratransferencial con el caso de Dora, que por eso el caso de Dora no termina bien, no termina el análisis ni nada de esto, ¿no? Porque el propio Freud se siente ahí movido por la circunstancia de esta primera paciente, Dora. Y bueno, a eso se suman una larga lista de transgresiones, de normas éticas de otros discípulos y analistas en formación, incluido el propio Jung, que le da como miedo a Freud toda esta circunstancia y entonces establece este estatuto de la regla de la abstinencia, ¿no? Realmente, si lo vemos, es que como uno como analista o terapeuta tiene que tener claro su rol. Pues es que no vamos a eso, ¿no? Es muy sencillo, ¿no? Uno no va a ligar al consultorio. Porque sí, van a haber pacientes que, pues por supuesto, o se van a insinuar o abiertamente te van a decir, ¿sabe qué? Usted me gusta o usted algo. Pues tu función y tu papel es decir, pues sí, muchas gracias, pero no, porque no me está usted pagando para eso, no estamos trabajando acá para mejorar su salud mental o sus relaciones emocionales o su vida o qué sé yo, depende del enfoque que manejes, y la verdad es que no es por ahí, ¿no? No es por ahí, no es ese tipo de relación que el que estamos tratando de componer, y que como analista o terapeuta, pues también tienes que tener en claro, pues, es que sí, te puede gustar un paciente, una paciente, ¿no? Sí, pues hay gente bonita en este mundo, ¿no? Pero pues eso no significa otra cosa más que, pues sí, está guapo, está guapa, está bien, y ya, ¿no? O sea, no estamos para eso, insisto, no estoy para eso, no es el fin, no es la meta. Vamos, no hay mucho que discutir ahí, no es difícil, creo, entenderlo, ¿no? Y que cualquier otra cosa, pues, vamos, no procede, ¿no? Así de sencillo, no procede. ¿Era un asunto como el que planteaba ahí de transferencia y contratransferencia? Sí, ¿Qué pasa? es que, a ver, la transferencia es algo que no se ha entendido muchas veces, a pesar de que se habla mucho de ella, ¿no? Precisamente está esta cuestión de la transferencia, ¿no? La transferencia es uno de los conceptos que sí, aunque está o sigue estando en el núcleo fuerte, es uno de los conceptos que ha sido gradualmente cambiado, ¿no? En el psicoanálisis, que pertenece a estas nociones que han sido reelaboradas, ¿no? Recordemos, ¿no? Que en el caso de lo que estamos planteando en el psicoanálisis precisamente, hay ciertas nociones que han sido reelaboradas, ¿no? Estas nociones reelaboradas, dentro de esas nociones reelaboradas,
está precisamente una de las más importantes, va a ser la noción de la transferencia. Este concepto es muy importante, la verdad, muy, muy importante. Ajá. Y se refiere básicamente a que el paciente, la paciente, transfiere hacia la figura del analista tendencias, deseos, vínculos y relaciones que ocurrieron en su infancia. Ve de manera inconsciente en un primer momento al analista como una figura parental, papá, mamá, hermano, hermana, en fin, figuras significativas que han estado ahí. Entonces Freud dice, el paciente sin darse cuenta transfiere al analista deseos, pulsiones, miedos, enojos, corajes, etc. Y eso está muy bien, dice Freud, porque en realidad, lejos de temerlo, hay que utilizar esta circunstancia para analizarla, clarificarla, hacerla consciente y permitirle al paciente reelaborar esas relaciones infantiles ahora de manera adulta a través de la figura del analista. Es muy buena la transferencia, ¿no? En ese sentido, no es algo negativo la transferencia. Es normal, vamos, que el paciente transfiera. Freud pensaba que esto se daba solamente en la relación, pues, del psicoanálisis, ¿no? Vamos a ir viendo que conforme el psicoanálisis evoluciona y se desarrolla, bueno, esta noción también va a ir cambiando un poco. Ahorita no vamos a entrar ahí, más bien nos vamos a quedar con la idea de que el propio Freud. Sin embargo, paralelamente a la transferencia va a haber esta otra parte más, pues de alguna forma tal vez difícil o malentendida, ¿no? Quizás a lo largo del tiempo ha sido más difícil de entenderlo, que es la contratransferencia, ¿no? Y que va a la par de este asunto. ¿Qué es la contratransferencia? Evidentemente se refiere a lo que el analista va a percibir, sentir hacia su paciente. Y esa es la parte que le asusta a Freud. Esa es la parte que él dice, es que debemos de cuidar, no deberíamos de generar contratransferencia. Y para que no se genere esa distancia que debe haber entre el paciente y el terapeuta, obviamente esto es imposible. O sea, más bien lo único que podemos hacer es estar conscientes de nuestra propia contratransferencia, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? Y qué tanto esto, lo que estoy sintiendo, tiene que ver realmente con el paciente o tiene que ver con mi propio pasado, mi propia vida y mi propia circunstancia. Freud, y una de las cosas muy importantes que va a ser legado y que es algo que es bien útil y bien necesario en el proceso formativo, es precisamente el modelo trípode. ¿Modelo qué? Trípode. Este modelo trípode, que es otro de las nociones importantes que Freud nos va a dejar para la elaboración, es un modelo de educación, es el modelo que Freud establece para la formación de los analistas. Y dice, si alguien quiere ser analista, nos vamos a basar en el modelo trípode. Un trípode es una silla que tiene 3 patas. ¿Tres patas? Una silla o una mesita que tiene 3 patitas. Ah, tú tienes 3 patitas. No, esa no tengo 2. No, tienes 3. ¿Dónde está la tercera? Sí. ¿Tú tienes 3? No, son 2. Ahí está, entonces. Pero en tu silla. Ah, no, en las sillas hay 4, mira, cuéntalo. 1, 2, 3, 4. Bueno, entonces, un trípode solamente tiene 3. Y dice, bueno, le llama trípode porque es lo que va a soportar al psicoanálisis, ¿no? Este proceso de formación. La mesa tiene 3. Entonces, ¿cuáles son estos 3 sustentos? En primer lugar, el que quiera ser analista tiene que estudiar la parte teórica, ¿no? Es que estudiar la teoría psicoanalítica, que básicamente en un primer momento se refiere a los textos que Freud va creando y, bueno, los que otros van desarrollando en el seno de la sociedad psicoanalítica.
Segunda parte, aparte de la teórica, la formación propiamente de supervisión de casos, ¿no? Que es la parte práctica, es decir, quien analiza, en un primer momento tiene que tener alguien con experiencia que le supervise los casos. Esto es bien importante, ¿no? Y esto, ahorita lo vamos a ver que en realidad ha sido, y es lo ideal trasladarlo para cualquier enfoque terapéutico, no solo para el psicoanálisis. Y un tercer elemento esencial es que quien quiere estudiar psicoanálisis tiene que psicoanalizarse él mismo o ella misma. Precisamente el propio psicoanálisis lo que va a permitir es un manejo de la contratransferencia. Es decir, que el analista sea consciente de que se está contratransferenciando y desde dónde y por qué y para qué lo está haciendo, y esto no interfiera con la transferencia y con la relación terapéutica. Para Freud, esta circunstancia de que luego los analistas terminen involucrándose emocional o sexualmente o las dos cosas con sus pacientes es el resultado de una contratransferencia no elaborada, ¿no? ¿Sí? De que el analista no está dando cuenta de que está intentando resolver también él o ella con su propio paciente circunstancias de su propia vida y sobre todo de su infancia que no tiene satisfechas. Y por eso se da este tipo de contratransferencia. Entonces, digamos que es más complicado trabajar con niños que con adultos. Ah, claro, por supuesto que sí, ¿no? Y les digo, ahí es donde vamos a revisar un poco más estas teorías, ¿no? Iniciales de Anna Freud y Melanie Klein, que nos van a permitir un poco entender cómo fue enfocándose el psicoanálisis infantil. Ah, pero no, eso no es trabajo terapéutico, eso es parte del proceso de crianza. Entonces, con niños y niñas, por supuesto que se tiene que tener un enfoque distinto de trabajo. Sobre todo, Melanie Klein va a ser quien va a sentar las bases del psicoanálisis al decir una cosa muy importante: la manera en cómo se va a hacer el análisis a través del juego. El juego es el mecanismo por el cual el niño lidia con la realidad o analiza, interpreta, significa, ¿no? El juego le permite integrar la realidad. De hecho, hoy por hoy la psicoterapia de juego es, para mí, la panacea en trabajo psicoterapéutico infantil. Los terapeutas de juego son los que, pues la verdad, los que mejor pueden trabajar con niños y niñas, ¿no? Porque el juego efectivamente es el mecanismo natural, podríamos decir, del niño o niña para intentar acomodar la realidad. Entonces, a ver cómo estamos de tiempo, no sé que estoy bien concha hablando. Ya se pasó la clase. Bueno, ahí le vamos a ir dejando. De todos modos, espero que hayan podido ver el video de documental de Freud, ¿no? De Freud bajo análisis, y de todos modos ya les mandaré lo que nos toca leer para que sigamos avanzando en esto para nuestra siguiente clase. Bueno, ya los dejo porque si no, les estoy robando clases. Adiós. Nos vemos, adiós. Bueno, profe, adiós.